Aparqué mi sedán de alquiler barato en el bordillo y me quedé mirando el hormigón vacío donde se suponía que debía estar mi Mercedes clase G personalizado de $150.000. La conmoción me golpeó como un golpe físico. La fuerte lluvia de Charlotte golpeaba mi parabrisas, desdibujando las luces de la calle, pero no podía desdibujar el hecho innegable de que mi entrada estaba completamente vacía. La aplicación de seguridad de mi casa mostraba que todas las cámaras estaban desconectadas. Llamé a mi padre, mis manos temblaban con una mezcla de agotamiento y un creciente pavor. Contestó al tercer timbrazo, riendo a carcajadas por encima del sonido de un partido deportivo que sonaba de fondo. «Se lo llevó tu hermana», dijo con desdén. Ni una pizca de culpa o vacilación en su voz. «Va a una gala benéfica de la alta sociedad esta noche para hacer contactos. Lo necesita más que un simple dron corporativo como tú». No grité. No discutí. Simplemente sentí una pura rabia helada instalarse en lo profundo de mis huesos, congelando la sangre en mis venas. «Papá», pregunté, mi voz bajando a un susurro peligroso y firme. «¿Está conduciendo mi vehículo mientras está activamente en libertad condicional federal?» La línea quedó en completo silencio. La risa arrogante se detuvo al instante. Prácticamente pude oír cómo se le iba el color de la cara, incluso por teléfono, al darse cuenta del masivo error catastrófico que acababa de cometer. Colgué el teléfono y marqué 3 números en mi teclado. 911. Siempre pensé que mi casa era una fortaleza. Estaba a punto de descubrir que solo era una alcancía para las personas que compartían mi ADN. Si crees que entregar a mi propia carne y sangre a la policía fue duro, espera a escuchar lo que descubrí que dejó a mi nombre. El abismo financiero en el que caí esa noche te helará la sangre. Pero para entender la magnitud de esta traición, tienes que entender la vida que había construido para escapar de ellos. Mi nombre es Sloan. Tengo 30 años y trabajo como directora de logística de la cadena de suministro para una masiva corporación minorista nacional con sede en Carolina del Norte. Mi trabajo es un maratón interminable y agotador de toma de decisiones de alto riesgo. Paso mis días analizando los costos de flete, optimizando las rutas de entrega en todo el país y tratando con proveedores hostiles. Es una carrera construida sobre la lógica brutal, la eficiencia implacable y una política de tolerancia cero para los errores. Me gané mi puesto con semanas de trabajo de 80 horas, comidas omitidas e innumerables noches sin dormir. Soy la mujer a la que llaman cuando hay millones de dólares en juego y la cadena de suministro se está rompiendo. Me pagan extremadamente bien por mi estrés y no pido disculpas por la riqueza que he acumulado. Mi casa en los suburbios de lujo era mi santuario. Era el único lugar en el mundo donde tenía el control total. El silencio de mi sala de estar era un lujo que compré con mi propio sudor. Y justo enfrente de esa casa estaba mi recompensa final, un impecable y muy personalizado Mercedes clase G. Pagué $150.000 en efectivo por esa máquina. Era imponente. Era poderosa. Y era enteramente mía. Al salir del coche de alquiler bajo la lluvia helada, caminé lentamente por mi entrada. Había tenues huellas de neumáticos en el hormigón mojado, de haber retrocedido a toda prisa. El pánico se había ido por completo, reemplazado por un enfoque frío y calculador. Rodeé mi casa hasta la caja de servicios públicos. El pesado candado había sido cortado limpiamente. Alguien había desconectado manualmente el interruptor principal, cortando la energía de mi timbre RIN y las cámaras de los reflectores antes de llevarse el coche. Un ladrón cualquiera que busca un golpe rápido no sabe dónde está escondida tu caja de interruptores detrás de los arbustos de azaleas. Un ladrón cualquiera rompe una ventana. Esto fue un trabajo interno. Abrí la puerta principal manualmente y entré en el vestíbulo completamente a oscuras. El aire dentro se sentía viciado. Al pasar por la mesa de la entrada, un olor llamó mi atención. Era tenue pero completamente inconfundible. El hedor dulzón y abrumador del perfume de vainilla barato, el perfume de Kingsley. No me molesté en encender la linterna de mi teléfono. Caminé directamente por el pasillo oscuro, pasé la cocina y entré en mi oficina en casa. Moví un pesado cuadro enmarcado en la pared y giré el dial de mi caja fuerte de pared oculta. Conocía la combinación por pura memoria muscular. La pesada puerta de acero se abrió con un clic.
Metí la mano para buscar la bolsa de terciopelo que contenía mi llavero de repuesto. Era una llave secundaria que había programado por $800, destinada solo para emergencias extremas. Mis dedos no agarraron más que aire. La bolsa había desaparecido. Me quedé allí, en la oscura oficina, mirando la caja fuerte vacía. Mi propio padre había usado la llave de la casa que le di para emergencias, entró en mi santuario privado, eludió mi seguridad y le entregó mi posesión más valiosa a mi hermana de 28 años. Trató mi propiedad ganada con esfuerzo como un fondo comunitario destinado a servir a la niña dorada de la familia. Apreté los puños hasta que mis uñas se clavaron profundamente en mis palmas. ¿Cuántas veces iba a dejar que me robaran antes de cerrar la puerta para siempre? De pie en esa oscura oficina, mirando la caja de metal vacía, el silencio de la casa se sentía sofocante. No era solo el robo del coche lo que me oprimía el pecho. Era el peso aplastante de toda una vida de traiciones idénticas cayendo sobre mí de golpe. La gente a menudo me pregunta por qué soy tan reservada. ¿Por qué guardo una caja fuerte oculta en mi propia casa? ¿Por qué me niego a darle a mi familia una llave de repuesto sin una pelea masiva? La respuesta es simple. Mi historia familiar es un museo del dolor. Y cada exhibición es un recordatorio de que mi éxito es su objetivo favorito. Mis padres, Roland y Dearra, dirigían una pequeña y luchadora empresa de transporte. Era un negocio de la vieja escuela construido sobre el trabajo manual y el estrés constante. Siempre vieron mi carrera corporativa con un intenso desdén. Para ellos, sentarse detrás de un escritorio y analizar datos no era un trabajo real. Sin embargo, nunca dudaron en exigir los frutos de ese trabajo. Cerré los ojos, apoyando la cabeza contra la pared fría, y de repente tenía 18 años de nuevo. Estaba de pie en mi habitación de la infancia, agarrando una caja de seguridad de acero vacía. Durante toda la secundaria, trabajé lavando platos grasientos en un restaurante local. Mis manos estaban constantemente ampolladas, con un olor permanente a aceite de cocina viejo. Ahorré exactamente $3.000. Era todo mi depósito para la vivienda de mi primer año de universidad. Era mi único boleto para salir de una vida de miseria de cheque en cheque. Recuerdo haber bajado corriendo las escaleras, aterrorizada, solo para encontrar a mi madre, Dearra, sorbiendo tranquilamente su té. Kingsley lo necesitaba, Sloan, había dicho mi madre, sin siquiera levantar la vista de su revista. Fue aceptada en ese programa intensivo de modelaje de élite en Atlanta. Necesita el dinero de la matrícula para perseguir sus sueños. Tú eres inteligente. Puedes simplemente sacar un préstamo estudiantil. Kingsley necesita una ventaja. Robaron mi sangre y mi sudor para que Kingsley pudiera fingir ser modelo. Abandonó el programa después de exactamente 2 semanas porque despertarse a las 6 de la mañana era demasiado difícil para ella. Pasé los siguientes 10 años pagando préstamos estudiantiles de alto interés mientras Kingsley agotaba las tarjetas de crédito de mis padres. Los recuerdos seguían llegando. Una inundación tóxica que no podía detener. Recordé la noche de mi gala corporativa de último año hace 3 años. Había ahorrado durante meses para comprar un impresionante vestido de diseñador a medida. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente hermosa, verdaderamente poderosa. Lo dejé colgado en el armario de mi infancia mientras estaba de visita por las fiestas. A la mañana siguiente, lo encontré hecho jirones en el suelo. Estaba cortado en pedazos con tijeras de tela. Kingsley estaba allí, limándose las uñas, mirándome con pura envidia venenosa. Estaba profundamente endeudada, desempleada y furiosa de que yo estuviera prosperando. «Oh, cariño». Dearra había arrullado, corriendo a defender a su niña dorada mientras yo estaba allí sosteniendo la seda arruinada. Tu hermana solo cometió un error. Estaba tratando de ajustártelo y las tijeras se resbalaron. No seas tan dramática y vengativa. La familia es más importante que la ropa. Un error. Un resbalón de las tijeras que de alguna manera logró cortar directamente a través del corpiño 10 veces diferentes. Pero la traición final, la que me obligó a construir una fortaleza literal alrededor de mis finanzas, ocurrió hace 2 años. Estaba en medio de una masiva fusión logística cuando sonó mi teléfono. Era Dearra gritando histéricamente que Roland se estaba desplomando, agarrándose el pecho, sin poder respirar.
Lo dejé todo, arriesgando mi carrera, y corrí al hospital. Roland estaba sentado en una cama de hospital, con aspecto pálido y frágil. El médico dijo que fue un ataque de pánico severo, pero mis padres interpretaron el papel de moribundos a la perfección. No voy a estar aquí para siempre, Sloan, había jadeado Roland, agarrando mi mano con fuerza. El negocio de transporte está fracasando. No tenemos ahorros. Si mi corazón falla, tu madre perderá la casa. Necesitas abrir una cuenta bancaria de emergencia conjunta conmigo. Solo para emergencias médicas de vida o muerte, por favor. La culpa es el arma más efectiva que posee una familia tóxica. Cedí. Abrí una cuenta conjunta y transferí exactamente $8,000 de mi propio dinero a ella. Me dije a mí misma que estaba siendo una buena hija. Me dije que era una red de seguridad para las personas que me criaron. A cambio, tontamente le di a Roland la llave de repuesto de mi nueva casa, declarando explícitamente que solo debía usarse si había un incendio o una emergencia mientras yo viajaba. La confianza en mi familia no significa seguridad. Significa una invitación abierta a que te roben descaradamente mientras te sonríen directamente a la cara. Abrí los ojos, la oscuridad de mi oficina en casa volviendo lentamente a enfocarse. El llavero de $800 había desaparecido. El coche había desaparecido. Habían cruzado la última línea imperdonable. Salí de la oficina y entré en la cocina. Encendí las brillantes luces del techo, iluminando completamente la casa vacía. Saqué mi teléfono del bolsillo. Era hora de averiguar exactamente a dónde llevaba mi hermana mi propiedad. Abrí la aplicación de seguimiento por satélite premium vinculada a la computadora a bordo del clase G. Pagaba una alta cuota mensual por el servicio, y valía cada centavo. La pantalla se cargó, escaneando la red local. Un punto azul brillante apareció en el mapa digital de Charlotte. Mi corazón latía contra mis costillas. Kingsley no estaba aparcada en una gala benéfica de la alta sociedad en el distrito de lujo. El punto azul se movía agresivamente por la Interestatal 85. Viajaba a más de 100 millas por hora, zigzagueando temerariamente entre el tráfico, y su trayectoria era perfectamente clara. Se dirigía directamente hacia el distrito de almacenes industriales en el límite del condado, la ubicación exacta de una notoria red de apuestas secretas que la policía había estado tratando de cerrar durante meses. Estaba llevando mi vehículo de $150,000 a una guarida de personajes turbios. Y peor aún, lo estaba haciendo con un objetivo federal a sus espaldas. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para destruirme? Miré el punto azul parpadeante en la pantalla de mi teléfono, viéndolo recorrer la interestatal a una velocidad letal. La pura audacia de la mentira era asombrosa. Una gala benéfica. Roland realmente esperaba que yo creyera que Kingsley, una mujer que nunca había ofrecido voluntariamente una sola hora de su vida a nadie más que a sí misma, estaba haciendo contactos con la buena sociedad. Pulsé el botón de rellamada para mi padre. Sonó 5 veces antes de que finalmente contestara, sonando increíblemente molesto de que lo estuviera molestando durante su partido. ¿Y ahora qué, Sloan? Roland suspiró pesadamente, su voz goteando con descendencia. Ya te dije que el coche está seguro. Deja de actuar como una mocosa malcriada. Tienes mucho dinero. Deja que tu hermana experimente un poco de lujo por una noche. Ha tenido un año muy difícil. ¿Un año difícil? Repetí, mi voz inquietantemente tranquila. El tipo de calma que precede a una tormenta devastadora. ¿Te refieres al año en que casi llevó a la quiebra tu empresa de transporte cometiendo fraude electrónico? El año en que desvió los pagos de los proveedores a sus propias cuentas privadas para comprar bolsos de diseñador. Baja la voz, siseó Roland. La falsa bravuconería desapareció al instante. Odiaba cuando sacaba a relucir la verdad. Odiaba la realidad de quién era realmente su niña dorada. Eso fue un malentendido. Recibió un mal consejo de un amigo. Lo manejamos internamente como familia. No lo manejaste internamente, papá. Lo corregí, mirando fijamente a la pared. El gobierno federal lo manejó. Auditaron tu empresa. La arrastraron a los tribunales. Evitó una sentencia de prisión de 5 años por un pelo.
Está enderezando su vida, gritó Roland, a la defensiva y desesperado. Ahora está comprometida con Holden. Está tratando de construir un futuro. Necesitaba un vehículo respetable esta noche para impresionar a algunos inversores para una nueva empresa. Solo estás celosa porque finalmente está encontrando su camino mientras tú te sientas sola en esa gran casa vacía. Solté una risa corta y áspera. Sonaba completamente desprovista de humor. No se va a reunir con inversores. Papá, tengo un rastreador GPS en tiempo real conectado al salpicadero. Actualmente va a 100 millas por hora por la interestatal en dirección al distrito de almacenes. Va al club clandestino. De nuevo, el silencio se apoderó de la línea. Podía oír el débil sonido del locutor de televisión de fondo, pero Roland estaba completamente sin palabras. Se llevó mi propiedad sin mi consentimiento, continué, mi voz afilada y precisa como un bisturí. Pero eso es un asunto civil entre tú, yo y la compañía de seguros. El verdadero problema, papá, es que Kingsley lleva un monitor de tobillo con GPS. Está en estricta libertad condicional federal. Tiene legalmente prohibido salir de los límites del condado sin autorización previa y tiene explícitamente prohibido entrar en cualquier establecimiento conocido por apuestas no reguladas o actividades ilegales. Si un oficial de policía la detiene en un vehículo de lujo robado a 100 millas por hora de camino a un club clandestino, violará su libertad condicional al instante. Le revocarán la fianza e irá directamente a una penitenciaría federal. Sloan, espera. Roland tartamudeó, su voz temblando de repente con pánico puro. No hagas nada precipitado. Déjame llamarla. Haré que dé la vuelta al coche ahora mismo. Por favor, no involucres a las autoridades. No podemos permitirnos otro abogado. Perderemos la casa. Deberías haber pensado en la casa antes de cortar la electricidad de mis cámaras de seguridad y entregarle las llaves de mi vida a una estafadora convicta, dije fríamente. Sloan, te lo ruego como tu padre. No llames a la policía. Ya lo hice, mentí suavemente. Están enviando a la patrulla de carreteras mientras hablamos. Colgué el teléfono. No esperé sus gritos. No me importó su pánico. Salí de la aplicación de seguimiento y abrí mi marcador. Aún no había llamado a la policía, pero estaba a punto de hacer realidad la amenaza. Marqué el 911. 911, ¿cuál es su emergencia?, preguntó la operadora, su voz profesional y nítida. Necesito denunciar un robo de vehículo, declaré, mi tono idéntico al que usaba en las reuniones de la Junta Ejecutiva. Firme, claro y autoritario. Mi vehículo fue sustraído de mi entrada segura en la última hora. El sospechoso usó una llave de repuesto robada para eludir el encendido. De acuerdo, señora. Tiene una descripción del vehículo y del sospechoso. Es un Mercedes clase G de color gris pizarra. Di el número de matrícula de memoria. La sospechosa es mi hermana Kingsley, pero hay información crítica que sus oficiales necesitan antes de acercarse al vehículo. Actualmente se encuentra en libertad condicional federal activa por fraude electrónico. Está violando sus restricciones de viaje y conduce de forma temeraria a más de 100 millas por hora hacia el distrito de almacenes industriales. El tono de la operadora cambió al instante de la entrada de datos rutinaria a la alerta máxima. Libertad condicional federal. Entendido. Señora, tiene una ubicación actual. Tengo una transmisión por satélite en directo. Acaba de salir de la autopista. Está entrando en el aparcamiento de la fábrica textil abandonada en la calle Cuarta. Tenemos unidades de patrulla en ese sector. Permanezca en la línea, señora. Nos estamos moviendo para interceptar. Caminé hacia la ventana delantera de mi casa y miré hacia la noche lluviosa. Acababa de iniciar una secuencia de eventos que destrozaría por completo a mi familia. La culpa que Dearra y Roland habían instalado en mi cerebro durante 30 años intentó subir por mi garganta, pero me la tragué con puro asco. Tomaron su decisión cuando forzaron mi caja fuerte. 10 minutos después, las luces rojas y azules intermitentes de un coche de la policía local inundaron mi jardín delantero, cortando la oscuridad del vecindario. Cogí mi impermeable y salí por la puerta principal.
Un oficial alto y de rostro severo salió del coche patrulla, ajustándose su pesado cinturón de herramientas. Su placa de identificación decía Jensen. «Señorita Sloan», preguntó el oficial Jensen, mirándome con ojo crítico. «Entiendo que denunció el robo de un vehículo por parte de un familiar. Debo advertirle que, si su padre le dio la llave, esto podría ser desestimado como una disputa civil». Le entregué una carpeta de plástico que contenía mi permiso de conducir, el título de propiedad original del clase G y los papeles de mi seguro. Mi nombre es el único nombre en ese título. Mi padre robó la llave de mi caja fuerte oculta, pero más importante aún, oficial Jensen, busque el nombre de la sospechosa en su base de datos. Kingsley, fecha de nacimiento, 12 de noviembre. Jensen suspiró, tecleando en la radio de su hombro. Central, busque un nombre por órdenes de arresto y requerimientos. Kingsley. Permanecimos en silencio bajo la lluvia helada. 30 segundos después, la radio crepitó fuerte y claro. El sujeto figura con estatus de libertad condicional federal activa. Restitución pendiente. El sujeto tiene restricciones de viaje estrictas y una política de tolerancia cero para futuras infracciones penales. Proceder con precaución. El comportamiento del oficial Jensen cambió en un instante. Me miró, dándose cuenta de que no era una hermana histérica teniendo una discusión insignificante por un paseo. Era un testigo entregándole a un infractor federal en bandeja de plata. Suba al coche, ordenó Jensen, abriendo la pesada puerta del pasajero del coche patrulla. Mantenga abierta su aplicación de seguimiento. Vamos a recuperar su coche. Me subí al pesado asiento del pasajero del coche de policía. El interior olía intensamente a café rancio, uniformes húmedos y equipo metálico. Era un marcado contraste con el lujoso cuero y el aire prístino de mi clase G. Pero en ese momento, este coche patrulla se sentía como un carro de justicia. El oficial Jensen pisó el acelerador, el potente motor rugió a la vida, pero mantuvo las sirenas apagadas para mantener el elemento sorpresa. «Guíeme», dijo Jensen, con los ojos fijos en la resbaladiza y empapada carretera. Sostuve mi teléfono, viendo el brillante punto azul moverse firmemente en el mapa oscuro. Ahora está parada. Ha aparcado en el lote trasero de la antigua fábrica textil. Está justo en el límite del condado. Condujimos rápido, abriéndonos paso eficientemente a través del escaso tráfico nocturno. Mi mente iba a toda velocidad, calculando el daño potencial a mi vehículo, las consecuencias legales y la inevitable explosión de ira de mis padres. Pero debajo de la ansiedad, había una profunda e innegable sensación de empoderamiento. Por primera vez en toda mi vida, no estaba limpiando el desastre de Kingsley. Lo estaba exponiendo a la luz dura e implacable de la realidad. Giramos hacia el asfalto desmoronado del distrito industrial. La zona era un páramo de almacenes abandonados, vallas de alambre y farolas parpadeantes y moribundas. Era exactamente el tipo de lugar al que vas cuando quieres desaparecer de la ley. Jensen apagó los faros del coche patrulla mientras avanzábamos silenciosamente por un callejón estrecho que conectaba con el aparcamiento trasero de la fábrica. Detuvo el coche en las profundas sombras detrás de un contenedor oxidado, dándonos un punto de vista perfecto. Y allí estaba, mi Mercedes clase G de $150.000. Parecía completamente ajeno en este entorno sucio y desolado. Era un monolito gris pizarra impecable que brillaba bajo el débil resplandor amarillo de una única luz de seguridad intacta. Y para empeorar infinitamente las cosas, Kingsley lo había aparcado en diagonal, ocupando 2 plazas de aparcamiento para discapacitados claramente marcadas, justo al lado de la puerta lateral de metal oxidado del almacén. Mi hermana estaba apoyada despreocupadamente en la puerta del conductor. Llevaba un vestido de diseñador ajustado que reconocí al instante como uno que había comprado usando la tarjeta de crédito de Roland, combinado con unos tacones de aguja ridículamente altos. Se reía a carcajadas, echando hacia atrás su cabello rubio perfectamente peinado mientras hablaba con un hombre grande y muy tatuado con una chaqueta de cuero. Mientras observaba desde la oscuridad del coche patrulla, mi estómago se hizo un nudo pesado y sofocante. Kingsley levantó el pie y raspó despreocupadamente el afilado tacón incrustado de joyas de su zapato de aguja directamente contra la pintura prístina y pulida a mano de la puerta del lado del conductor. Estaba usando mi vehículo de lujo como poste de apoyo,
tratando activamente de arañar la única cosa impecable que poseía mientras coqueteaba con un criminal. Sentí una oleada de rabia pura, sin filtrar y cegadora. No era solo un coche para mí. Eran todas las vacaciones perdidas, todas las noches hasta tarde en la oficina, todos los fines de semana que pasé trabajando en hojas de cálculo mientras ella se divertía a costa de mis padres. Estaba tratando el símbolo último de mi trabajo duro e incesante como un juguete barato y desechable. Esa es ella, le dije a Jensen, mi voz temblando de furia reprimida. Señalé a través del parabrisas manchado de lluvia. Y ese es mi vehículo. Está arañando la pintura ahora mismo. Jensen entrecerró los ojos, observando la escena con la mirada practicada de un policía veterano. Reconoció de inmediato el lenguaje corporal arrogante y engreído. Permanezca en el vehículo hasta que asegure la escena, señorita Sloan. No salga hasta que le dé el visto bueno. Jensen abrió su puerta de un golpe y simultáneamente golpeó el control de la barra de luces de emergencia. El oscuro y mugriento aparcamiento estalló en una tormenta cegadora y caótica de luces estroboscópicas rojas y azules. La iluminación repentina rebotaba violentamente en las paredes de ladrillo y en el pavimento mojado. Jensen activó la sirena por una fracción de segundo, un pitido ensordecedor y agudo que cortó el aire húmedo de la noche como una cuchilla física. Kingsley chilló, saltando violentamente lejos del coche. Tropezó con sus tacones altos y casi cayó en un charco de barro. El hombre tatuado con el que estaba hablando no se quedó a hacer preguntas. Salió corriendo al instante, sprintando hacia el callejón y desapareciendo en la oscuridad. Kingsley no corrió. Se quedó allí, entrecerrando los ojos ante las deslumbrantes luces de la policía, levantando una mano para protegerse los ojos. No parecía asustada. Parecía increíblemente molesta e irritada. Parecía exactamente una mujer que está acostumbrada a que sus padres paguen a un abogado para que las consecuencias simplemente se desvanezcan. «Policía», gritó Jensen, usando la pesada puerta del coche patrulla como escudo balístico, su mano descansando firmemente sobre su arma enfundada. «Aléjese del vehículo ahora mismo. Déjeme ver sus manos. Póngalas donde pueda verlas». «¿Hablas en serio?», gritó Kingsley, su voz goteando esa actitud arrogante y profundamente engreída que tanto despreciaba. Cruzó los brazos a la defensiva, negándose a levantar las manos. «¿Sabes cuánto cuesta este vestido? No voy a quedarme bajo la lluvia». «¿Cuál es tu problema?» «Solo estoy hablando con un amigo». «Aléjese del vehículo y coloque las manos planas sobre el capó». «Hágalo ahora», ordenó Jensen, su voz resonando fuertemente en el aparcamiento vacío. «Esto es acoso», chilló Kingsley, pateando el suelo en una rabieta infantil. «Mi padre es el dueño de este coche. Puedes llamarlo ahora mismo, Roland. Es un respetado hombre de negocios. Te dirá que tengo permiso total para conducirlo. Vas a perder tu placa por esto». No podía quedarme sentada en el asiento del pasajero y escuchar la mentir a un oficial de policía. No podía quedarme sentada y escucharla usar el nombre de mi padre como un escudo a prueba de balas para su propia criminalidad imprudente. Abrí la pesada puerta del pasajero y salí a las luces intermitentes, la lluvia helada golpeándome inmediatamente la cara. Kingsley vio movimiento. Miró más allá del oficial Jensen y nuestros ojos se encontraron. Su expresión arrogante y molesta desapareció en un milisegundo, reemplazada por una máscara de furia pura, fea y sin filtros. Su mandíbula se abrió de incredulidad. «Sloan», balbuceó, su cerebro luchando por procesar por qué su invisible y aburrida hermana droncorporativa estaba saliendo de un coche de policía. «¿Llamaste a la policía? ¿Estás loca?» «Robaste mi coche, Kingsley», dije, mi voz cortando limpiamente la tensión en el aparcamiento. Avancé lentamente, deteniéndome justo detrás de Jensen. «Y lo condujiste a un club clandestino». «Es un coche familiar, mocosa egoísta», gritó, su cara tornándose de un feo tono rojo. Dio un paso agresivo hacia mí, con los puños apretados. «Papá dijo que podía cogerlo». «Retrocede ahora mismo», rugió Jensen, avanzando rápidamente hacia ella, acortando la distancia en 3 largas zancadas. «Es mi hermana», le gritó Kingsley al oficial, señalándome con un dedo tembloroso y bien cuidado. «Absoluta psicópata».
¿En serio vas a hacer que arresten a tu propia hermana por un estúpido paseo? Tengo importantes contactos que hacer esta noche. Me estás arruinando la vida. Te arruinaste la vida el día que cometiste fraude federal, le grité de vuelta. La verdad finalmente explotó dentro de mí. Llevas un monitor de tobillo con GPS, Kingsley. Estás en libertad condicional federal. No estás haciendo contactos. Estás haciendo apuestas ilegales. Kingsley se abalanzó hacia adelante en pura y no adulterada frustración, pateando el neumático delantero de mi clase G con su caro tacón de aguja. Ese fue el límite absoluto. Jensen se movió con una velocidad practicada y aterradora. Agarró a Kingsley por la muñeca, la giró violentamente y la estampó, pecho primero, contra el capó frío y húmedo del coche patrulla, manteniéndola lejos de la delicada pintura de mi Mercedes. Clic, clic. El sonido de las pesadas esposas de acero cerrándose firmemente en sus muñecas fue el sonido más hermoso y satisfactorio que había oído en años. Resonó en las paredes de ladrillo con absoluta finalidad. La niña dorada finalmente estaba encadenada. Estás arrestada por robo de vehículo y violación de la libertad condicional federal, declaró el oficial Jensen con calma, su voz en marcado contraste con los gritos histéricos de Kingsley. Le recitó sus derechos Miranda sin problemas mientras la registraba, ignorando sus viciosos insultos. Mientras Jensen conducía a la forcejeante y maldiciente Kingsley hacia la parte trasera del coche de policía, ella no parecía arrepentida. No parecía una mujer que se diera cuenta de la catastrófica magnitud de su error. Giró la cabeza y me miró con puro odio no adulterado ardiendo en sus ojos. Papá te va a destruir por esto. Kingsley siseó, escupiéndome las palabras mientras Jensen la empujaba hacia abajo en el duro asiento de plástico trasero. Estás muerta para esta familia. ¿Me oyes? Estás muerta. Jensen cerró la pesada puerta de un golpe, cortando instantáneamente su diatriba tóxica. El repentino silencio en el aparcamiento, salvo por el zumbido del motor y el golpeteo de la lluvia, se sintió increíblemente pesado. Exhalé un aliento que sentí que había estado conteniendo durante 30 años. Caminé lentamente hacia mi clase G, saqué un paño de microfibra que siempre guardaba en el bolsillo de mi abrigo y limpié cuidadosa y suavemente la mancha de suciedad y la leve marca de arañazo que el tacón de Kingsley había dejado en la puerta del lado del conductor. Necesitaría un pulido profesional, pero no era profundo. No había logrado destruirlo. ¿Estás bien para conducirlo a casa?, preguntó Jensen, acercándose a mí. Me entregó una tarjeta de visita con un número de caso garabateado en la parte de atrás con tinta negra. La transportaré a la cárcel del condado y notificarán a su oficial de libertad condicional federal por la mañana. Esto no va a ser un simple tirón de orejas, señorita Sloan. Cruzó una línea importante. Estoy perfectamente bien para conducir, dije, respirando hondo, la adrenalina abandonando lentamente mi sistema y dejando atrás una determinación fría y dura. Gracias, oficial Jensen. De verdad. Me subí al asiento del conductor de mi clase G. El familiar y rico aroma del cuero de primera calidad me rodeó, un abrazo reconfortante después del caos de la noche. Agarré el volante, arranqué el motor y me alejé de las luces intermitentes, dejando a mi hermana exactamente donde pertenecía. Cuando finalmente entré en mi garaje y cerré la pesada puerta de seguridad detrás de mí, la casa física estaba en silencio, pero mi mundo digital estaba explotando activamente. Entré en la cocina, me serví un vaso alto de agua fría y puse mi teléfono boca arriba en la isla de granito. Vibraba tan violenta y constantemente que en realidad giraba en lentos círculos sobre la superficie de piedra lisa. Tenía 52 llamadas perdidas. Era un aluvión incesante de mensajes de texto de mi madre, mi padre y la informante designada de la familia, la tía Rowena. Los monos voladores habían sido completamente movilizados. Dearra, Sloan, Kingsley está en una celda de detención, una celda de hormigón fría con criminales. Es claustrofóbica y está llorando. ¿Cómo puedes dormir esta noche sabiendo que tu propia hermana está sufriendo en una jaula? Roland, si no llamas a la policía y retiras estos cargos para mañana por la mañana, no te molestes en venir a la cena del domingo. No te molestes en llamarte mi hija. Estás permanentemente desheredada. Te sacaré del testamento por completo. Desheredada. Fuera del testamento.
Miré las palabras brillantes en la pantalla y de hecho solté una risa genuina. Se sentía como una amenaza completamente vacía de un hombre que no tenía absolutamente ninguna influencia y ciertamente ninguna herencia que legar. No puedes desheredar a la única persona de la familia que realmente tiene un patrimonio neto positivo y una carrera estable. No puedes amenazar con sacar a alguien de un testamento que se compone principalmente de deudas de tarjetas de crédito y un negocio en quiebra. Luego apareció un nuevo mensaje de texto en la pantalla y me hizo detener el pulgar sobre el cristal. Era de la tía Rowena. Rowena era la chismosa de la familia, la mujer que siempre me acorralaba en los funerales familiares para sondear agresivamente sobre mi salario y mis inversiones inmobiliarias. Recopilaba información sobre mis finanzas y se la reportaba directamente a Roland y Dearra. Rowena, Sloan, tu padre se está agarrando el pecho ahora mismo. Su brazo izquierdo se está entumeciendo. Está tomando sus píldoras de emergencia y sudando profusamente. Le vas a provocar un ataque al corazón fatal. Espero que estés orgullosa de lo que le has hecho a esta familia. La antigua versión de Sloan, la hija insegura desesperada por aprobación, habría entrado en pánico por completo. La antigua versión de mí habría corrido a su casa en medio de la noche, rogado perdón de rodillas y pagado los exorbitantes honorarios de abogado que Kingsley necesitara solo para mantener la paz y mantener a mi padre con vida. En cambio, me quedé en la quietud de mi cocina y recordé el falso ataque al corazón de hace 2 años. Recordé los $8.000 que deposité en una cuenta conjunta para salvarle la vida, solo para descubrir que era una táctica de manipulación. Recordé su risa arrogante y burlona por teléfono hace solo 2 horas cuando me dijo que Kingsley merecía mi coche. Cogí el teléfono y le respondí exactamente una frase a la tía Rowena. Si está teniendo un ataque al corazón real, llama a una ambulancia inmediatamente. No me llames a mí. Puse mi teléfono en modo no molestar, silenciando efectivamente la tormenta fabricada. La guerra había comenzado oficialmente, y necesitaba estar completamente preparada para la mañana porque conocía a mi familia mejor que nadie, y mi cerebro analítico ya estaba uniendo las piezas del rompecabezas. No solo querían mi coche de lujo para un simple paseo a un club. Había una razón desesperada y urgente por la que Kingsley necesitaba un vehículo con tanta urgencia, y había una razón financiera masiva por la que Roland fue tan rápido en entregar mis llaves. Entré en mi oficina en casa y abrí mi portátil corporativo seguro. La luz azul inundó mi cara en la habitación oscura. Era hora de seguir el dinero. En el mundo de la logística, cuando las cadenas de suministro se rompen, auditas el rastro de papel. Estaba a punto de auditar a mi propia familia y sabía exactamente dónde buscar para encontrar los cuerpos que habían enterrado. Amenazaron con desheredarme. No se dieron cuenta de que no puedes despedir a alguien que ya renunció hace una década. A la mañana siguiente, llamé a mi asistente ejecutivo en la oficina corporativa y solicité formalmente 2 días de permiso personal. Fue literalmente la primera vez que falté al trabajo en 4 años, pero necesitaba una concentración absoluta e indivisa. Preparé una cafetera masiva de café negro fuerte y me senté en el escritorio de mi oficina en casa, rodeada por mis 2 monitores. Necesitaba acceso inmediato a los registros judiciales públicos y a los archivos financieros profundos. Como directora de logística de la cadena de suministro, tenía acceso a un software de verificación de antecedentes de primera calidad que usábamos para investigar a masivos proveedores internacionales. Inicié sesión en el sistema, escribí los nombres de mis padres y comencé a extraer datos. Esperaba ver los detalles de la libertad condicional federal de Kingsley y tal vez algunas multas de aparcamiento sin pagar. Lo que no esperaba ver era un rastro de devastación financiera tan severo que me revolvió el estómago. Abrí el primer archivo encriptado. Era un informe de registro y transferencia de título de vehículo para el coche de Dearra. Hace un mes, mi madre me había llamado, sollozando incontrolablemente, quejándose de que su sedán fiable estaba en el taller por un fallo masivo de la transmisión que tardaría semanas en arreglarse. Me había insinuado fuertemente que debería comprarle uno nuevo, a lo que me negué. Era una completa mentira. El registro público mostraba que el sedán de Dearra no estaba en un taller de reparación. Había sido legalmente transferido a un desguace local y vendido como chatarra. Pero, ¿por qué iba a desguazar un coche que funcionaba perfectamente? Profundicé en la base de datos de los tribunales federales, cotejando fechas. 3 días antes de que el coche fuera vendido como chatarra,
el Tribunal Federal que manejaba el caso de fraude electrónico de Kingsley había emitido una demanda final no negociable para el pago de la restitución a la víctima. La cantidad era exactamente $18.000. Si el pago no se realizaba en 72 horas, la libertad condicional de Kingsley sería revocada y sería enviada a prisión. Mis padres entraron en pánico. No tenían $18.000 en efectivo. Así que vendieron el único vehículo de mi madre a un desguace para conseguir dinero rápido para pagar la multa federal de Kingsley, salvando a la niña dorada de una celda de prisión. Por eso necesitaban desesperadamente mi clase G. Dearra no tenía coche. La camioneta de trabajo de Roland se estaba cayendo a pedazos, y Kingsley necesitaba una forma de llegar a sus noches de juego ilegales. Estaban completamente dispuestos a dejar que una convicta condujera mi activo de $150.000 porque se habían arruinado para protegerla. Pero todavía faltaba otra pieza del rompecabezas. El coche vendido explicaba la necesidad desesperada de un vehículo, pero no explicaba el puro pánico en la voz de Roland cuando amenacé con involucrar a la policía. No explicaba la urgencia de los mensajes de texto. Cogí mi token bancario seguro e inicié sesión en el portal en línea de la cuenta de emergencia conjunta. Compartía con Roland la cuenta donde había depositado $8.000 para su problema cardíaco. Hice clic en el historial de transacciones detallado. La pantalla se cargó. Me quedé mirando el número en negrita en la parte superior de la página. Saldo disponible $14. Todo mi fondo de emergencia de $8.000 había desaparecido. Evaporado. Escaneé el historial de retiros detallado. Mi sangre se heló. Los $8.000 completos fueron retirados en una única transferencia electrónica hace precisamente una semana, pero el destinatario no era un hospital local. No era un cardiólogo. La transacción decía explícitamente, transferencia bancaria, Liberty Bail Bonds, Charlotte, Carolina del Norte. Roland no había usado mi dinero para salvar su propia vida. Había robado mi fondo de emergencia para sacar a Kingsley de la cárcel del condado por otro arresto que me habían ocultado por completo. Busqué los registros de arrestos del condado de la semana pasada. Ahí estaba. Kingsley había sido arrestada por hurto mayor en una boutique de alta gama en el centro. Para evitar que su oficial de libertad condicional federal se enterara y revocara su estatus, Roland había saqueado mi red de seguridad para pagar a los fiadores de forma rápida y silenciosa. Habían robado mi dinero para mantener a la niña dorada fuera de una jaula y luego me mintieron a la cara sobre un falso ataque al corazón para cubrir sus huellas. Sentí una fría determinación como un diamante asentarse en lo profundo de mi pecho. Esto ya no era solo mala paternidad. Esto no era solo favoritismo tóxico. Esto era depredación financiera sistemática. Y yo era la presa. No me veían como una hija, sino como una línea de crédito infinita e incuestionable. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Lo cogí. Era un nuevo mensaje de texto de Dearra. El tono había cambiado por completo de la ira gritona a una manipulación enfermiza y desesperada. Dearra, Sloan, cariño, realmente necesitamos hablar. No más peleas, solo familia. Por favor, ven a la cena del domingo mañana. La tía Rowena estará allí. Estoy haciendo tu asado favorito. Resolvamos toda esta fealdad antes de la audiencia de Kingsley el lunes. Trae los papeles legales para retirar los cargos y podremos seguir adelante y sanar. Era una trampa obvia y descarada. Estaban reuniendo a todo el clan para acorralarme. Planeaban atacarme en grupo con lágrimas falsas, culpa abrumadora y una presión familiar extrema para obligarme a retractarme de mi declaración oficial al oficial Jensen. Querían que me sometiera, que volviera al redil y que siguiera pagando por la desastrosa vida de Kingsley. Perfecto. Respondí con una sola frase. Estaré allí a las 6. Pasé las siguientes 4 horas imprimiendo cada pieza de evidencia. Compré 3 carpetas profesionales de alta resistencia. Las etiqueté meticulosamente, roja, azul y negra. Resalté las mentiras, las fechas y las cantidades en amarillo neón brillante. Imprimí el recibo del desguace. Imprimí la demanda de restitución federal. Imprimí la transferencia de la fianza de mi fondo de emergencia robado. Estaba construyendo un caso hermético e innegable.
Si querían jugar al tribunal familiar en su sala de estar, me parecía absolutamente bien, pero ya no iba a desempeñar el papel de la acusada culpable. Iba a ser la juez, el jurado y el verdugo. Muchas gracias por ver la primera mitad de la historia. Si estáis disfrutando del viaje para llevar a esta familia tóxica ante la justicia, por favor, tomad un segundo para pulsar ese botón de suscripción y dejar un me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer, y definitivamente no querréis perderos la explosiva confrontación que viene a continuación. El rastro digital de destrucción que mis padres habían dejado atrás era asombroso, pero mi mente analítica me decía que tenía que haber más. No envías a una convicta con un monitor de tobillo con GPS a toda velocidad hacia un club clandestino en un vehículo robado de $150.000 solo por diversión. Faltaba una variable en esta ecuación. Necesitaba el cuadro completo antes de caminar hacia su trampa el domingo. Respiré hondo, abrí una nueva ventana de navegador segura e inicié una verificación de crédito profunda y completa de mi propio número de seguro social. Era un escaneo de antecedentes riguroso, generalmente reservado para autorizaciones ejecutivas de alto nivel. La barra de carga se arrastró por la pantalla. Sorbí mi café negro, el sabor amargo me mantuvo con los pies en la tierra. El informe se generó. Me desplacé por mi historial hipotecario prístino, mis pagos de tarjeta de crédito impecables y mi puntuación impecable. Entonces, una masiva anomalía roja prácticamente saltó de la pantalla y me dio un puñetazo en la garganta. Mi corazón literalmente dio un vuelco. El aire abandonó mis pulmones. Había un nuevo préstamo activo presentado bajo mi nombre, con fecha de hace exactamente 5 días. El monto principal era de $40.000. No provenía de un banco tradicional ni de una institución financiera de buena reputación. Fue emitido por un prestamista privado turbio que operaba desde un parque industrial en ruinas en los límites de la ciudad. Hice clic en el archivo digital, abriendo el PDF escaneado del acuerdo de préstamo. Ahí estaba, mi nombre, mi número de seguro social y mi supuesta firma al final de la página. Pero no era mi firma. Era una falsificación torpe y desesperada. Alguien había intentado imitar los bucles afilados de mi escritura y había fracasado miserablemente. Mi padre, Roland, había robado mi identidad. Pero el puro horror del documento no se detuvo en la firma falsificada. Me desplacé hasta la sección de garantía del acuerdo de préstamo. Para asegurar un préstamo en efectivo depredador de $40.000 sin verificación de antecedentes, tienes que ofrecer algo de inmenso valor al prestamista. Roland había incluido mi Mercedes clase G gris pizarra como garantía física. Miré la pantalla brillante hasta que mis ojos ardieron. La revelación fue un maremoto devastador de claridad. Kingsley no solo estaba llevando mi coche a dar un paseo para jugar a juegos turbios. Roland no solo le entregó las llaves para que pudiera hacer contactos. La sala de apuestas secreta hacia la que se dirigía era operada por la misma organización peligrosa que dirigía la firma de préstamos privados. Kingsley estaba conduciendo mi vehículo directamente al prestamista privado turbio para entregárselo. Iban a entregar mi activo de $150.000 a criminales para pagar las masivas deudas ocultas que habían acumulado, dejándome a mí con la responsabilidad del préstamo falsificado de $40.000 y un coche robado. Y el giro final y definitivo del cuchillo, el nombre del propietario registrado de la firma de préstamos. Reconocí la LLC de inmediato. Pertenecía a un jefe de transporte notoriamente corrupto. Un hombre cuya flota yo había investigado personalmente y puesto en la lista negra permanentemente de la cadena de suministro de mi corporación el mes pasado debido a violaciones extremas de seguridad y sospechas de lavado de dinero. Mi padre había robado mi identidad, falsificado mi firma y empeñado mi vehículo a una operación ilícita que yo había destruido activamente en el mundo corporativo. La rabia que sentí ya no era caliente o caótica. Cayó al cero absoluto. Era una furia clínica, helada y profunda. No me veían como humana. Me veían como un escudo para absorber sus balas. Pasé 30 años tratando de ganar su respeto, tratando de demostrar que era digna de su amor rescatándolos, pagando sus facturas e ignorando sus insultos. Nunca más. Guardé el documento de préstamo falsificado, imprimí 5 copias de alta resolución y las deslicé en la carpeta negra. Cerré mi portátil. La auditoría había terminado. El veredicto estaba sellado.
Todo lo que quedaba era la ejecución. La tarde del domingo llegó con un aguacero pesado y opresivo. El tiempo parecía reflejar perfectamente la atmósfera tóxica que me esperaba en casa de mis padres. Me paré frente al espejo de mi habitación, analizando mi reflejo. No me vestí para una cena familiar acogedora. Me vestí para la guerra. Llevaba un traje de chaqueta gris carbón a medida, una blusa blanca impecable y tacones afilados. Me veía exactamente como la despiadada ejecutiva corporativa que siempre despreciaron. Metí las carpetas roja, azul y negra en un grueso maletín de cuero. Pesaba mucho en mi mano, una manifestación física de su ruina. El trayecto hasta su vecindario fue agónicamente lento. Los limpiaparabrisas golpeaban rítmicamente contra el cristal, apartando la lluvia torrencial. Llegué a su familiar casa suburbana. El césped estaba descuidado. La pintura del porche se estaba pelando y las canaletas rebosaban. Era una casa que se pudría desde dentro, muy parecida a las personas que vivían en ella. Aparqué en la calle. La entrada estaba llena. El brillante Lexus de la tía Rowena estaba aparcado agresivamente cerca del buzón. Cogí mi pesado maletín de cuero y subí por el sendero de hormigón, la lluvia empapando los hombros de mi traje. No llamé. Metí la mano en el bolsillo, saqué mi llave de latón original de la casa y abrí la puerta principal. En el momento en que crucé el umbral, el olor calculado a confort me golpeó. El rico y sabroso aroma de carne asada a fuego lento, cebollas y pan fresco llenaba el pasillo. Era el olor de todas las festividades de la infancia. Una trampa sensorial cuidadosamente elaborada, diseñada para hacerte sentir culpable por causar problemas. Hoy, solo me hizo sentir completamente nauseabunda. Me sacudí la lluvia del abrigo, lo dejé en el perchero y caminé lentamente hacia la sala de estar. Toda la familia estaba dispuesta perfectamente, esperándome como un gran jurado a punto de dictar una dura sentencia a una niña desobediente. La puesta en escena era casi teatral. Roland estaba desplomado en su gastado sillón reclinable en el centro de la habitación. Llevaba una muñequera médica apretada alrededor de su muñeca izquierda y una manta cubriendo sus rodillas, interpretando a la perfección el papel del patriarca frágil y moribundo. Su rostro estaba pálido, sus ojos medio cerrados en una agonía fabricada. Dearra estaba sentada en el borde del sofá floral, agarrando un pañuelo arrugado contra su pecho. Sus ojos estaban rojos e hinchados por horas de llanto estratégicamente programado. La tía Rowena estaba de pie rígidamente junto a la chimenea de ladrillo, con los brazos cruzados firmemente sobre su caro suéter, sus ojos entrecerrados con un desprecio puro y sin diluir. Estaba lista para atacar. Y sentada en una pequeña silla en la esquina estaba Kingsley. Había sido liberada de la cárcel del condado ayer. Llevaba un suéter de gran tamaño, con aspecto desaliñado, llorando suavemente entre sus manos. Sentado justo a su lado, con un aspecto increíblemente agotado y confundido, estaba Holden, su prometido. Le frotaba la espalda de forma reconfortante, claramente inconsciente del monstruo al que estaba consolando. La tensión en la habitación era tan densa que prácticamente podías ahogarte con ella. Todos y cada uno de los pares de ojos se clavaron en mí en el segundo en que entré. Nadie ofreció un saludo cálido. Nadie preguntó si tenía frío por la lluvia. Y Rowena fue la primera en romper el silencio. Siempre lo era. Tienes un descaro increíble al mostrar tu cara en esta casa, Sloan, escupió, su voz goteando veneno. Entrando aquí con tu caro traje corporativo después de meter a tu propia hermana en una celda de hormigón con criminales de verdad. Eres una vergüenza para esta familia. Hola a ti también, Rowena, dije suavemente, ignorando por completo su vitriolo. No me senté. Caminé directamente al centro de la habitación, de pie firmemente entre la gran televisión y la pesada mesa de centro de roble. Puse el pesado maletín de cuero sobre la superficie de madera maciza. El fuerte golpe resonó bruscamente en la silenciosa habitación. Roland se movió en su sillón reclinable, dejando escapar un gemido agudo y dramático como si el simple hecho de respirar le causara un dolor indescriptible. Siéntate, Sloan, ordenó. Su voz era intencionadamente débil, ronca y llena de falso sufrimiento. Vamos a arreglar este horrible desastre esta noche. Vas a sacar tu teléfono ahora mismo.
Vas a llamar al departamento de policía. Vas a decirles que cometiste un terrible error emocional. Vas a decir que simplemente olvidaste que le prestaste el coche a Kingsley. Miré al hombre que había robado mi fondo de emergencia, al hombre que había falsificado mi firma. No, dije, mi voz completamente desprovista de emoción. No voy a hacer eso. Hazlo ahora mismo, gimió Dearra dramáticamente, arrojando su pañuelo arrugado al suelo y llevándose ambas manos a la cara. Piensa en su futuro. Piensa en el pobre Holden. ¿Quieres que comiencen su matrimonio con ella llevando un monitor de tobillo federal? ¿No tienes corazón? Eres un monstruo. Miré a Holden. Se encogió bajo los fuertes gritos de Dearra, achicándose en su silla. Era un buen hombre, un arquitecto trabajador, completamente ciego a la carnicería financiera en la que estaba entrando. Soy la única persona en toda esta habitación que realmente piensa en el futuro de Holden, dije, mi voz increíblemente firme y fría. Exactamente por eso estoy aquí esta noche. Rowena dio un paso adelante, su cara poniéndose morada. No te atrevas a faltarle el respeto a tu madre. Sabemos exactamente cuánto dinero ganas. Conocemos tu salario. Tienes propiedades inmobiliarias de primera. Tienes inversiones masivas. ¿Quieres arruinar la vida de tu hermana por un estúpido paseo cuando podrías permitirte fácilmente comprar otro coche? No fue un paseo, dije, abriendo la cremallera del pesado maletín de cuero. El sonido metálico de la cremallera cortó la habitación como un cuchillo. Metí la mano dentro. Me miraron esperando una disculpa entre lágrimas. No tenían idea de que acababan de invitar a un verdugo a la cena del domingo. Empecemos con las mentiras que nos contamos unos a otros solo para mantener la paz, anuncié, sacando las carpetas roja y azul de mi maletín. Las dejé caer directamente en el centro de la mesa de centro de roble. Bam. Bam. El puro peso físico de la evidencia hizo que la pesada mesa temblara visiblemente. Los falsos gemidos de Roland se detuvieron al instante. Los ojos de Dearra se abrieron con pánico genuino, y se apretó contra los cojines del sofá, dándose cuenta de que esta no era la intervención que había planeado meticulosamente. Cogí la carpeta roja. Mamá, dije, manteniendo mi tono mortalmente nivelado y perfectamente articulado. Dile a la tía Rowena y a Holden exactamente por qué estás conduciendo un coche de alquiler ahora mismo. Diles qué le pasa realmente a tu fiable sedán. Está en el taller. Tartamudeó Dearra, su voz temblando violentamente mientras miraba frenéticamente a Roland en busca de apoyo. La transmisión falló inesperadamente. Te lo dije por teléfono hace semanas. Eres una mentirosa, dije claramente. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada e implacable. Abrí la carpeta roja y pasé a la primera página con pestaña de neón. Saqué la transferencia de título oficial del DMV y el recibo del desguace, dejándolos sobre la mesa justo enfrente de Rowena. Su coche no está en el taller, expliqué a la silenciosa habitación, ignorando por completo el repentino y agudo jadeo de horror de mi madre. Hace 3 días, vendió su único vehículo a un desguace por 4 duros. ¿Por qué? Porque el oficial de libertad condicional federal de Kingsley emitió una demanda final para su pago de restitución de $18,000. Si no pagaban la multa, Kingsley iba a la cárcel. Mis padres se arruinaron y vendieron su medio de transporte para salvar a una estafadora convicta de las consecuencias de sus propias acciones. Holden se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido profundamente. Miró a Kingsley, que de repente miraba fijamente al suelo, negándose a hacer contacto visual con él. Kingsley, me dijiste que tus padres estaban invirtiendo ese dinero en nuestro fondo para la boda, susurró Holden, su voz quebrándose de confusión. Te mintió, Holden, dije suavemente, sintiendo una punzada de genuina piedad por él, igual que todos me mintieron a mí. Cogí la carpeta azul. Dirigí mi atención directamente a mi padre, que de repente sudaba de verdad, sus manos agarrando los reposabrazos de su sillón reclinable con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos. Hace 2 años, continué, mi voz subiendo de volumen, llenando la habitación con una autoridad innegable. Mi padre me convenció de abrir una cuenta bancaria de emergencia conjunta. Juró por su vida que era solo para crisis médicas graves.
Deposité $8.000 de mi propio dinero ganado con esfuerzo para protegerlo. Necesitaba ese dinero para su medicación del corazón, gritó Rowena desde la chimenea, tratando desesperadamente de defender a su hermano, aunque su voz carecía de su convicción anterior. No, Rowena, no lo necesitaba, la corregí bruscamente. Abrí la carpeta azul y saqué el extracto bancario sellado. Deslicé el recibo oficial de la transferencia bancaria sobre la mesa. Hace una semana, mi padre vació hasta el último céntimo de mi fondo de emergencia. No pagó a un hospital. Transfirió los $8.000 completos directamente a Liberty Bail Bonds. Kingsley fue arrestada por hurto mayor en una boutique del centro. Roland saqueó mi red de seguridad para sacarla de la cárcel del condado antes de que su oficial de libertad condicional federal se enterara. La sala de estar quedó en un silencio sepulcral. Rowena miró el recibo sobre la mesa, con la boca ligeramente abierta, la revelación finalmente golpeándola. Le encantaba chismorrear, pero no le encantaba que la tomaran por tonta. Lentamente dio un paso atrás, distanciándose de Roland. Mocosa egoísta, siseó Kingsley, abandonando de repente el acto de llorar. Se levantó de su silla, con el rostro contraído por una rabia fea y venenosa. Somos una familia. Se supone que debemos ayudarnos unos a otros. Tienes cientos de miles de dólares en el banco sin hacer nada. Necesitaba ese dinero para sobrevivir. Necesitabas ese dinero para comprar zapatos de diseñador mientras estabas en libertad condicional por robar, le respondí, sin retroceder ni un centímetro. Basta ya, rugió Roland. Se levantó violentamente de su sillón reclinable, olvidándose por completo de su supuesta muñeca lesionada y su falso problema cardíaco. Estaba furioso, con la cara morada de rabia desenfrenada. Fuera de mi casa. Estás destruyendo a esta familia. Te importan más los trozos de papel y las cuentas bancarias que tu propia carne y sangre. Soy la única que mantiene a esta familia fuera de la cárcel, le respondí, acercándome a él. Soy tu padre, gritó, la saliva volando de sus labios. Me debes tu respeto. Me debes tu lealtad. Perdiste mi respeto el día que robaste mi identidad, declaré, mi voz bajando a una calma aterradora y mortal. Metí la mano en el maletín de cuero una última vez. Saqué la carpeta negra. Este fue el jaque mate. Este fue el momento para el que me había preparado toda mi vida. ¿Crees que esto es solo sobre un coche robado, Rowena?, pregunté, mirando directamente a mi tía, sosteniendo la carpeta negra en mis manos. ¿Crees que esto es solo sobre mi madre vendiendo su sedán o mi padre robando 8.000? Es infinitamente peor. Abrí la carpeta negra. Saqué el documento legal fuertemente notariado que había descubierto la noche anterior. Lo golpeé en el centro de la mesa de centro. Hice una verificación de crédito profunda sobre mí misma ayer por la mañana, anuncié a la silenciosa habitación. Encontré una anomalía masiva. Mi padre no solo robó mi fondo de emergencia. Mi familia debía la asombrosa cantidad de $40.000 a una organización muy peligrosa que opera en el distrito industrial. El rostro de Roland se puso completamente blanco como un fantasma. Toda la sangre se drenó de sus facciones. Retrocedió medio paso, sus piernas cedieron y se desplomó pesadamente de nuevo en su sillón reclinable. El poder patriarcal que había ejercido durante décadas se hizo añicos en el suelo en un instante. Roland acudió a un prestamista privado turbio para pagar las masivas deudas ocultas de Kingsley. Continué, asegurándome de que cada persona en la habitación escuchara cada sílaba claramente. Pero Roland tiene un crédito terrible. No tiene activos. Su empresa de transporte está fracasando. Así que falsificó mi firma en un documento de préstamo legalmente vinculante. Usó mi nombre, mi excelente puntaje de crédito y mi número de seguro social para asegurar un préstamo depredador de $40.000. Arrajadeó ruidosamente, cubriéndose la boca con puro horror. Ni siquiera ella conocía las profundidades de su depravación. Miró a su marido como si fuera un completo extraño. ¿Y queréis saber qué puso mi padre como garantía física para ese préstamo falsificado?, pregunté a la habitación. Señalé directamente el rostro sudoroso y tembloroso de Roland. Puso mi Mercedes clase G. Exactamente por eso necesitaban mis llaves.
Kingsley no iba a un evento de caridad. Estaba conduciendo mi vehículo de $150.000 directamente al club clandestino para entregárselo a los criminales y pagar su deuda. El silencio en la sala de estar era absoluto. Era un silencio sofocante, pesado y tóxico. La pura gravedad del fraude colgaba en el aire como un espeso humo asfixiante. No solo había expuesto una mentira. Había expuesto una traición financiera masiva, calculada y completamente imperdonable. Pero aquí está la parte más irónica de todo tu patético plan, papá, dije, inclinándome sobre la mesa, obligándolo a mirarme a los ojos. ¿El hombre que es dueño de esa firma de préstamos privados? ¿El hombre al que le prometiste mi coche? Dirige una flota de camiones corrupta. Una flota que yo personalmente audité y puse en la lista negra de la cadena de suministro nacional de mi corporación el mes pasado por violaciones extremas de seguridad y sospechas de lavado de dinero. El FBI está actualmente construyendo una masiva investigación federal en su contra basada en mis informes corporativos, y al falsificar un documento de préstamo con su peligrosa organización, acabas de convertirte en un cómplice documentado de un objetivo federal. Roland se cubrió la cara con las manos, dejando escapar un sollozo patético y agudo de puro terror. Estaba arruinado. Sloan, por favor, suplicó Kingsley, desviando su atención de mí y abalanzándose hacia Holden. Le agarró el brazo, sus lágrimas falsas regresando al instante. Holden, cariño, por favor, ayúdanos. Tienes tus ahorros para la casa. Paga los $40.000. Tenemos que proteger a la familia. Por favor, piensa en nuestro futuro. Piensa en nuestro bebé. Holden se quedó helado. El color se le fue del rostro. ¿Bebé?, susurró. Sí, lloró Kingsley, frotándose el vientre plano. Me enteré la semana pasada. Estoy embarazada. Holden. Vamos a tener un hijo. No puedes dejar que mi hermana me mande a la cárcel. Holden me miró, con los ojos muy abiertos, suplicando silenciosamente orientación. Era un hombre ahogándose en un mar de manipulación, aferrándose a la ilusión de una familia. Miré a Kingsley. La pura maldad requerida para usar un falso embarazo como arma para extorsionar dinero a un buen hombre era asombrosa. Metí la mano en el bolsillo trasero de la carpeta negra. Saqué la última hoja de papel. Era un extracto de la tarjeta de crédito personal de Kingsley, que había obtenido a través de mis contactos legales. No está embarazada, Holden, dije suavemente, entregándole el extracto. Señalé una transacción específica con fecha de hace 3 días. Esto es un recibo de una clínica de dermatología cosmética de lujo en el centro de Charlotte. Gastó $2.000 en rellenos dérmicos pesados e inyecciones de Botox. La ciencia médica y la ley federal prohíben explícitamente la administración de Botox a mujeres embarazadas o que intentan concebir. Ningún médico legítimo realizaría ese procedimiento en una mujer embarazada. Holden miró fijamente el recibo. Sus manos comenzaron a temblar. La ilusión se hizo añicos por completo. Levantó la vista hacia Kingsley, sus ojos llenos de un asco profundo y desgarrador. Mentiste, susurró Holden, su voz quebrándose. Mentiste sobre un bebé para robar los ahorros de mi casa. No, Holden, espera. Solo está tratando de incriminarme, chilló Kingsley, tratando de alcanzarlo de nuevo. No me toques, dijo él, su voz de repente dura y resuelta. La dinámica de poder en la habitación había cambiado irreversiblemente. Yo había traído el tajo del verdugo y el hacha finalmente había caído. No te vas, Holden, chilló Dearra, lanzándose de repente desde el sofá. Perdió por completo la cabeza. Vio como la principal fuente de ingresos de su niña dorada se le escapaba, y el pánico se apoderó de ella. Se abalanzó hacia adelante, con las manos extendidas como garras, tratando de agarrar físicamente la chaqueta de Holden para tirar de él de vuelta a la silla. Estás comprometido con ella. Hiciste una promesa. Tienes que ayudar a pagar esta deuda. Me moví al instante. Me interpuse directamente entre mi madre y Holden, usando mi altura, mis hombros anchos y mi postura corporativa inquebrantable como una barricada física sólida e inamovible. No vuelvas a tocarlo, ordené, mi voz resonando como un trueno en la pequeña sala de estar, proyectando cada onza de autoridad que poseía.
Dearra retrocedió al instante como si hubiera sido quemada por fuego real. Retrocedió, tropezando torpemente con el borde de la alfombra, y cayó de nuevo en el sofá, llorando ruidosa e incontrolablemente entre sus manos. Si das un paso más hacia él, dije, mirando a mis padres, llamaré al oficial Jensen de vuelta aquí ahora mismo y haré que os arresten a ambos por agresión. Sabéis que lo haré sin pensarlo 2 veces. Roland permaneció desplomado en su silla, completamente derrotado, mirando fijamente el documento de préstamo falsificado sobre la mesa. Rowena se había escabullido silenciosamente por la puerta principal hace 5 minutos, sin querer tener absolutamente nada que ver con las consecuencias criminales de esta familia. Le di la espalda a mis padres y miré a Holden. Respiraba con dificultad, mirando al suelo, procesando el inmenso trauma de los últimos 20 minutos. Holden, dije, suavizando mi voz. Coge tu abrigo. Te vas ahora mismo. Sales de esta casa y nunca vuelves. Holden no dudó ni una fracción de segundo. Se enderezó. Miró a Kingsley, que gritaba y se retorcía en la alfombra, teniendo una rabieta violenta e infantil. Metió la mano en el bolsillo, sacó el caro anillo de compromiso de diamantes que le había comprado y lo dejó caer sin ceremonia sobre la mesa de centro, justo al lado del documento de préstamo falsificado. Hemos terminado, dijo Holden simplemente. Pasó junto a las figuras llorosas de mis padres, junto a la forma gritona de mi hermana, y se dirigió directamente a la puerta principal. Cogí mi pesado maletín de cuero, lleno de toda la evidencia innegable que pronto desmantelaría sus vidas por completo. Me di la vuelta para enfrentarme a mi familia por última vez. Si sales por esa puerta, Sloan, escupió Roland, su voz temblando de rabia impotente y patética, haciendo un último intento desesperado por ejercer control. No tienes padre. Estás muerta para mí. ¿Me oyes? Miré al hombre que había robado mi dinero, falsificado mi nombre, encubierto crímenes federales e intentado arruinar por completo mi futuro solo para salvar su frágil ego. No he tenido padre en más de 10 años, dije fríamente, ajustando el agarre de mi maletín. Solo tenía un dependiente financiero. Adiós, Roland. Salí por la puerta principal y la cerré firmemente detrás de mí. El pesado clic metálico del pestillo sonó exactamente como la puerta de una bóveda, encerrándolos dentro de su propia prisión miserable y autoinfligida de mentiras y deudas. La lluvia helada de afuera había cesado, dejando un aire nocturno fresco y helado que se sentía increíblemente refrescante contra mi piel. Olía a asfalto mojado, agujas de pino y pura libertad sin filtros. Caminar por esa entrada, lejos de esa casa, se sintió como exhalar un aliento que había estado conteniendo durante 30 años agónicos. Holden estaba de pie junto a su coche, con aspecto conmocionado. Gracias, Sloan, susurró, mirándome con profunda gratitud. Si no me hubieras mostrado esos papeles, iba a transferirles todos mis ahorros mañana por la mañana para pagar el lugar de la boda. Protege tus cuentas, Holden. Cambia tus contraseñas esta noche y no vuelvas a hablar con ellos nunca más, le aconsejé con firmeza. Él asintió, subió a su coche y se fue, escapando del radio de la explosión justo a tiempo. Caminé hacia mi clase G, aparcado de forma segura en la calle. Me subí al asiento del conductor, cerré las puertas y apoyé la cabeza en el reposacabezas de cuero de primera calidad. El reloj digital del salpicadero marcaba las 8:30. El fin de semana había terminado. Mañana era lunes y las verdaderas consecuencias estaban a punto de comenzar. Pero por primera vez en mi vida, no tenía miedo de la mañana. Estaba lista para ella. Los siguientes 3 meses fueron un absoluto torbellino de intensa burocracia legal, declaraciones federales y maniobras corporativas. Pero por primera vez en toda mi vida, navegué una crisis masiva sin una onza de miedo o culpa persistente. Kingsley no obtuvo fianza esta vez. Entre el robo de vehículo, la conducción temeraria y la innegable violación de su libertad condicional federal, el juez la consideró un riesgo extremo de fuga. Su oficial de libertad condicional federal revocó su estatus de inmediato. Ante la montaña de evidencia innegable que proporcioné, incluyendo los registros de seguimiento del GPS y su comportamiento arrogante en las imágenes de la cámara corporal de la policía, su sobrecargado defensor público la obligó a aceptar un estricto acuerdo de culpabilidad. Fue sentenciada a 3 años completos en una penitenciaría federal.
El imperio de mentiras cuidadosamente construido por Roland y D.R. se derrumbó por completo. Se convirtió en cenizas. Entregué los documentos de préstamo falsificados directamente a mi abogado corporativo y a la División de Fraude Financiero del Departamento de Policía. La organización de préstamos privados fue allanada por el FBI 2 semanas después. Para pagar la masiva deuda de $40.000 antes de que el gobierno confiscara sus activos, y para poder pagar a sus propios abogados de defensa penal, mis padres se vieron obligados a vender rápidamente su empresa de transporte en quiebra y su casa suburbana con una pérdida masiva. Evitaron la prisión federal solo porque cooperaron con el FBI contra el jefe de transporte, pero quedaron completamente en la indigencia. Se mudaron a un apartamento de una habitación, estrecho y deprimente, en un pueblo en ruinas a 50 millas de distancia de sus amigos del club de campo. La tía Rowena y el resto de la familia extendida dejaron de hablarles por completo, aterrorizados de ser asociados con el fraude federal. Sin su público cautivo y su chivo expiatorio financiero favorito, Roland y D.R. simplemente se marchitaron en la irrelevancia. En mi firma corporativa, el molino de rumores inevitablemente había funcionado. Mi jefe, Mercer, un serio vicepresidente senior de alto nivel que no toleraba el drama personal, me llamó a su espaciosa oficina de la esquina con vistas al horizonte de Charlotte. Entré, manteniendo mi postura rígida, esperando una severa reprimenda o incluso un despido por el circo legal que rodeaba mi vida. En cambio, Mercer me hizo un gesto para que me sentara y me sirvió una taza de caro café negro. Escuché a través de nuestro departamento legal sobre el caso de fraude de identidad que involucra la operación ilícita que pusimos en la lista negra, dijo Mercer, apoyándose en su enorme escritorio de caoba, analizándome de cerca. Vi la meticulosa documentación que presentaste para asegurar tus activos, bloquear tu crédito y darle al FBI exactamente lo que necesitaban para desmantelar esa operación. Pido disculpas profundamente si ha sido una distracción para la firma, señor, dije formalmente. No te disculpes, interrumpió Mercer, levantando una mano para detenerme. Reviso perfiles complejos de gestión de riesgos todo el día, Sloan. Identificaste una responsabilidad personal masiva y catastrófica. Recopilaste evidencia empírica innegable. Ejecutaste una estrategia defensiva impecable y neutralizaste la amenaza a tu cartera sin dejar que el sentimentalismo o la emoción nublaran tu juicio. Ese es exactamente el tipo de eficiencia clínica despiadada que necesito a nivel ejecutivo. Me entregó una gruesa carpeta de Manila. Era la documentación corporativa oficial para mi ascenso a directora senior de la cadena de suministro, completa con un aumento masivo en mi salario base, una oficina en la esquina y opciones sobre acciones completas. Finalmente había encontrado un entorno que respetaba mis límites, valoraba mi lógica brutal y recompensaba mi arduo trabajo en lugar de castigarme por tener éxito. Una semana después, recogí mi Mercedes clase G del taller de detallado de alta gama. Hice que lavaran profundamente el interior, acondicionaran el cuero 2 veces y pulieran profesionalmente la pintura exterior para eliminar el leve arañazo del tacón de Kingsley. Quería que el coche se viera, se sintiera y oliera como si mi familia tóxica nunca hubiera existido. Conduje a casa. Aparqué el clase G precisamente en el centro de mi entrada. Las cámaras RIN fueron recableadas, actualizadas y estaban completamente activas. La pesada caja fuerte de acero en mi oficina fue asegurada con una nueva cerradura biométrica. Más tarde esa noche, me senté en mi porche delantero con una taza caliente de café negro, viendo la puesta de sol sobre el tranquilo y pacífico suburbio. Mi teléfono no vibró. Había bloqueado sus números permanentemente, y la orden de alejamiento los mantenía legalmente lejos. Algunas personas siempre te dirán que la familia lo es todo. Te dirán que debes perdonar cualquier transgresión, cualquier robo y cualquier abuso simplemente porque compartes la misma sangre. Te dirán que mantengas la paz a toda costa. Pero aprendí la lección más valiosa de toda mi vida esa noche lluviosa. No puedes prenderte fuego para mantener calientes a otras personas, especialmente cuando son ellas las que sostienen la gasolina y los fósforos. Tienes que trazar una línea dura, proteger tus activos y alejarte. Así que tengo que preguntaros a todos los que estáis viendo esto, ¿fui demasiado despiadada? ¿Debería haber pagado los $40.000 y haber dejado que mi hermana siguiera robando solo para mantener la paz y proteger a mis padres de la ruina? ¿O hice exactamente lo que era necesario para sobrevivir y romper el ciclo de abuso? ¿Alguna vez os habéis enfrentado a algo similar con vuestros propios familiares tóxicos?
Hacédmelo saber en los comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos. Si disfrutasteis de esta historia y queréis escuchar más sobre cómo sobrevivir a familias tóxicas y exigir justicia, por favor, no olvidéis pulsar ese botón de me gusta y suscribiros al canal. Vuestro apoyo lo es todo. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente para fines de entretenimiento y educativos.